Ahí sí me escuchas, ¿no? Ahí sí. Ya, correcto. Eh, Les decía que el día de hoy tenía que entregar unos trabajos adicionales. Espero que los haya entregado a tiempo. Bueno, hoy vamos a ver un trabajo sobre sobre la marcha de lo que habíamos visto, ¿no? Vamos a ver. Déjenme ubicar. Bien, una vez que ya hemos hecho el ensayo, ¿no? Vamos a hablar un poquito ya sobre lo que es la estrategia del caracol. Miren lo que nos dice la sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Una sinopsis es un análisis muy rápido de lo que es la película, ¿sí? Es un análisis muy rápido. Entonces, vamos a ver la sinopsis y luego hacemos un comentario, ¿ya? Dice, los vecinos de uno de los barrios más pobres de la ciudad colombiana de Bogotá luchan para evitar el derribo de las casas donde viven, propiedad de un millonario sin escrúpulos, defendiendo el edificio contra jueces y policías. Planean una original estrategia ideada y dirigida ¿por quién? Por don Jacinto, ¿no es cierto? Un viejo anarquista español. La lucha contra los especuladores, los corruptos y los corruptos está perdida antes de empezar, pero los vecinos están dispuestos a hacer lo que sea para defender su dignidad. ¿Sí? Entonces, yo voy a ir haciendo una serie de preguntas, ¿sí? Y conforme me vayan contestando, ustedes yo voy a ir calificando. Y mientras más aportes ven a estas preguntas, mejor es la calificación. Vamos subiendo el puntaje. ¿Sí? Entonces espero que hayan visto la película, espero que hayan hecho un buen resumen y con eso ustedes tranquilamente tendrán ahora una buena calificación. ¿Sí? Entonces vamos a poner acá, Una pregunta. síganme. ¿Usted va a decir nombres o hay a Yo, la voluntad no, yo uno les voy responde? a ir indicando, yo les voy a Ah, indicar ya. quién habla, quién no habla. Parece que se me está dañando el micrófono. Bueno. Primero, mecatrónica. Entonces vamos a ir haciendo un conversatorio, ¿sí? No va a ser personas que no estén, pues lo siento, personas que tienen cero, ¿sí? Eh, y persona que no me conteste, tiene cero. Persona que conteste, si contesta bien, de una forma eh, coherente, ¿no? Tendrá su puntaje, ¿sí? Bien, ojo con las preguntas que les voy a hacer, ¿no? Vamos a ver los objetivos pedagógicos. El primer objetivo pedagógico dice valorar, a ver, un ratito. Exacto, ahí está. Dice valorar los sentimientos, las motivaciones y los principios morales que mueven a los protagonistas de la historia dispuestos a luchar hasta el fin por su honor y su dignidad. Entonces, vamos a ver, por favor, entiendan las preguntas, ¿no? Entonces, comencemos. Vamos a ver. Elkin Almeida. ¿Estás por ahí? Sí. Ya, Elkin. Eh, Te hago la primera pregunta. Quiero que me hables sobre los sentimientos, las motivaciones y los principios morales que mueven a los protagonistas de la historia después dispuestos a luchar hasta el fin por su honor y su dignidad. O sea, quiero que me des un análisis tuyo si es que realmente estas personas tenían principios morales, estaban en lo correcto lo que estaban haciendo o realmente era bajo la ley incorrecto, pero en la moralidad de ellos vale la pena o más bien no era tan moral lo que estaban haciendo. ¿Quiénes eran los malos y quiénes eran los buenos? Y si al malo le decimos bueno y al bueno le decimos malo, ¿sí? ¿Por qué? O sea, vamos hablando de eso. ¿Sí me entendiste, Elkin?
Sí, bueno, Máximo un minutito, por favor. ya. Más que todo, a la primera pregunta que usted hace, que es sobre los sentimientos. Ya, las personas sí tenían sus sentimientos, como se podría decir, en ciertos casos demostraban lo que era la tristeza y lo que es la alegría. Ya, Y se podría decir que sus principios morales, a los que consideramos que podrían ser buenos, en realidad no estaban en todo su, aunque se veía que era por una buena razón. ya, Pero en este caso, ellos se podría decir que la propiedad en donde estaban asentados no era de ellos. Por correcto. tanto, ellos no eran del todo jefes o dueños de esa localidad donde estaban, más que todo estaban infringiendo algunas normas que estaban en favor del propietario. Ujú. Ok, perfecto. Y háblame un poquito, eh, realmente entonces no estaban haciendo algo bien, ¿no es cierto? ¿Cómo viste tú los principios morales de esa gente? Pues como anteriormente dije que sus intenciones más que todo eran buenas, porque todos ellos vivían más que todo, se podría decir que en armonía, todos se llevaban bien y todos se ayudaban mutuamente, que es algo que es de admirarse también porque es un valor grande para los ojos de cualquier persona. ¿Ya? Pero el hecho digamos así, de hacer las cosas a veces por las malas tampoco no es la razón correcta, porque haciendo estos tipos de cosas vienen lo que es las consecuencias que pueden ser la muerte o incluso lesiones físicas, se puede decir, porque eso es lo que hubo también en la película. Correcto, muchas gracias, Elkin. A ver, vamos con otra persona. Mire que son respuestas sencillas si es que ustedes tienen clara la película, ¿no? Denis Flores, ¿está por ahí? Buen- Buenas noches, Inge. Buenas noches, Denis. ¿Denis o Denis? Denis. Denis, ya, perfecto, Denis. Me dice aquí el segundo objetivo pedagógico, ¿no? Me dice apreciar los recursos narrativos y expresivos utilizados por el director para conocer las vivencias y las relaciones que establecen entre los vecinos del edificio. Quiero que me hables y que me digas cómo eran las relaciones que se establecieron entre los vecinos del edificio antes y después de que hayan llegado a desalojarlos, ¿no? O sea, ¿hubo cambios? ¿No hubo cambios? ¿Al principio se llevaron bien? ¿No se llevaban? ¿O eran diferentes todos? O sea, háblame sobre esas relaciones. Y de todos los personajes, ¿quién te llamó más la atención y por qué? Inge, ¿sí se me escucha bien? Sí, claro. Bueno, en realidad, ahí donde ellos vivían, todos vivían, tenían una relación buena porque se llevaban bien entre todos, porque, ¿cómo se podría decir? Em, Se llevaban en armonía porque no tenían ningún problema, porque al momento en que hubo el desalojamiento, Ya, ellos más se unieron, aparte que se llevaban bien, se unieron más para, para combatir la consecuencia que tenían, porque ya, además que lo que ellos, donde ellos vivían, era una propiedad de otra persona que a ellos no les pertenecía para nada. Ellos inmigraron a ese lugar. ya, Y ya luego que hubo las consecuencias, al final ellos se unieron más y se conformó como una familia entre todos. Se formó como una familia. Se comenzaron a tratar mucho mejor porque al final ya no tenían un lugar donde vivir, entonces ellos compraron un lote en el cual iban a construir nuevas casas para ellos vivir ahí. ya. Compraron un lote. Sí, sí, sí. Ellos compraron un lote, ellos vendieron ciertas cosas y también encontraron adentro en la casa donde ellos vivían, encontraron cosas antiguas. Ya, Entonces, ¿cuáles? Ellos vendieron esas cosas antiguas para tener dinero y generar para comprar un lote.
Ya, correcto. Muy bien. Listo, muchas gracias, Denise. Vamos con Elvis Cisneros. ¿Está por ahí? Sí, ingeniero. A ver, Elvis. ¿La misma pregunta? No, vamos A ver, haciendo otra pregunta. Esto que estoy anotando unas cositas aquí. ya listo. Un ratito, ¿no? Ya. Listo. Vamos entonces, Elvis, con la siguiente pregunta, ¿sí? Dice, comprender el valor simbólico de los vecinos del edificio, extrapolables a cualquier otro sitio del mundo y no solo a América Latina, por su diversidad cultural y sus diferencias sociales, ideológicas y políticas. Elvis, yo quiero que me hables sobre la forma de ser de los protagonistas. O sea, pero bueno, la forma de ser los protagonistas y qué te llamó más la atención de ellos. A ver, la forma de ser de los protagonistas. Sí, quiero que me hables a nivel de sucumbíos. O sea, en el sentido de que estos protagonistas eran de esta forma, ¿sí? Y eso puede ser aplicable acá, o sea, puede haber gente de ese tipo aquí. Se puede dar una vivencia como esta aquí en Lago Agrio. ¿Tú crees que se puede dar eso? Y háblame de un personaje en específico, del que más te haya llamado la atención. A ver, si es que eso pasaría aquí en el barrio, yo creo que sí pudo haber pasado, ¿Ya? por lo que, bueno, aquí en Lago Aurio también sí se ha dado invasiones, pero no así ese tipo de estrategias que han utilizado. Por ejemplo, hasta donde tengo conocimiento, ahí al frente, en ese parque que es por la Laguna Bay, al frente, en la parte de atrás, Ujú. he escuchado que es una invasión, que eso es del cantón y hay personas que lo han invadido ahí. ¿Ya? Entonces eso de la invasión, sí, eso sí se da aquí en Laguario. Lo que no se daría es esa estrategia que ellos tuvieron para no perder su dignidad y, y para que también los malos, se podría decir, no se salgan con la suya, aunque ellos invadieron, eso era obvio. Ya. Y el Ahora, personaje que, sí, sigue. ya, el personaje que más me llamó la atención sería el abogado que estuvo con ellos. No me recuerdo el nombre. ¿Cómo era? El- pero bueno, le decían perro al abogado que estuvo con ellos, que en sí no era así bien abogado, por lo que no terminaba su carrera, pero tenía Ajá. conocimiento sobre ello. ¿Por qué te llamó la atención él? ¿Por qué? Porque a pesar de todo el problema, bueno, él digamos que ya sabía el problema, que todos los conflictos que le vendría estar al frente de la familia y apoyarles en el caso. Y a pesar de todo eso, él estuvo al frente y los apoyó hasta lo último. Ok. Ya, perfecto. Listo, gracias, Elvis. Ya. Vamos con Darío Zambrano. ¿Está por ahí Darío Zambrano? Sí, que aquí es. Ya, a ver, Darío. Eh, háblame sobre el enfrentamiento que se establece en la película entre el grupo de vecinos, ¿sí? Que es un colectivo heterogéneo unido por un objetivo común, ¿sí? Obviamente, este es el enfrentamiento, ¿no? Entre los vecinos que tienen un objetivo común y la burocracia y las autoridades. Quiero que me hables
¿Sí? Por qué se da esta situación y a qué se llega al final? ¿Por qué se le llama la estrategia del caracol? A ver, Ya, espérate. me confundí un poquito con Háblame. la pregunta. Ya, te vuelvo a repetir. Quiero que me A ver. hables sobre el enfrentamiento que hubo entre los vecinos, ¿sí? Que en realidad Ajá. era un colectivo heterogéneo unidos por un objetivo común, lo dice aquí. Sí, Ya. todos ellos estaban unidos por un objetivo común. No se iban a dejar que le saquen de ahí. Con la burocracia y las autoridades. ¿Sí? ¿Por qué? No, a ver, ¿hubo comprensión, hubo tolerancia, hubo humanidad? Sí, no, ¿y por qué? Bueno, en realidad estaría como que en un punto intermedio porque el abogado bueno, el juez le dio al abogado, al perro que le decían, se me olvidó el nombre, este, le dio más días para que ellos tuvieran donde alojarse y no dejarlo prácticamente en la calle. Entonces, ahí hubo un poco de parte de humanidad del juez, pero por parte del dueño de la casa, no, por lo que ellos querían, o sea, solo por dinero, porque supuestamente les pertenecía a la familia y quería darle, ¿cómo se dice? Quería darle otro fin a esa casa. Y entonces no hubo humanidad de parte del dueño, pero sí de parte del juez. Ya. Cuéntame, ¿cómo fue el enfrentamiento? El enfrentamiento, bueno, el primer enfrentamiento que hubo fue bastante violento. El segundo no, porque el segundo entre los vecinos quedaron en que no habría violencia, pero el que creó el plan, que se me olvidó el nombre de nuevo, él sí quería violencia, pero también quedó en acuerdo de que no habría violencia. Entonces, al final entregaron la casa con 15 días pacíficamente, pero al mismo tiempo dejaron el terreno vacío. Entonces, no hubo mucha violencia, pero no hubo heridos. Ya. Gracias, Darío. Vamos con Carlos Zamora. ¿Está por ahí? Sí. A ver, Carlos. Quiero que me hables sobre las diferencias políticas e ideológicas que se establecen entre los vecinos. ¿Sí? ¿Cuáles son estas diferencias? ¿Hubo problemas? ¿No hubo problemas? ¿Hubo encuentros entre los vecinos que chocaron sus ideologías? ¿Sí? Sobre la visión de la estrategia que tenían que seguir. Dice, especialmente el enfrentamiento entre Don Jacinto y Justo. ¿Sí? Quiero que me hable sobre eso y cuáles fueron las diferencias políticas. Eh, ya. Entre los vecinos siempre hubo uno que les puso una estrategia, pero nunca la tomaron en cuenta y al final terminaron tomándola en cuenta porque les pareció muy inteligente. Y el que les dio la estrategia fue Jacinto, que les presenta una estrategia muy ambiciosa, que se revela al espectador sobre los inquilinos. ¿Ya? Bien, ahora dime, ¿cuál fue el problema que hubo entre Don Jacinto y Justo? ¿Cómo? ¿Cuál fue el problema que hubo entre Don Jacinto y Justo? ¿Lo recuerdas? No. No. Bueno, no lo has visto bien a la película.
Tienes que verla bien. Listo, gracias, Carlos. Vamos con Alejandro Pico. ¿Sí me escucha, dicen? Alejandro, se te oye bien bajito, bien bajito. ¿Bien bajo? Ahí está un poquito mejor. Ah, bueno, ya. A ver, quiero que me hables cuáles son las características fundamentales de la sociedad ecuatoriana actual. ¿Sí? Aquí dice extrapolables a la práctica de la totalidad de América Latina. Esto quiere decir, ¿cómo es la sociedad ecuatoriana? O sea, aquí el Lago Agrio más que todo, porque no podemos hablar de una sociedad ecuatoriana cuando tenemos diferentes tipos de personas. ¿Sí? En la costa, en la sierra son unos y en el oriente son otros. ¿Sí? Entonces, aquí hablamos de coexistencia de zonas ricas y lujosas y zonas pobres y semiabandonadas. Por ejemplo, yo puedo hablar de Quito, que yo conozco, Guayaquil, el Guasmo y Urdesa, por ejemplo, ¿sí? Guasmo y Urdesa son la zona pobre y la zona rica de Guayaquil. Y eso, entre ellos hay una gran diferencia, una brecha muy grande en cuanto a ingresos, formas de vivir, etcétera. En Quito también tenemos, por ejemplo, el condado y al ladito del condado tenemos la Jaime Roldós. El condado es un barrio residencial de gente que tiene dinero, es pudiente, y al ladito, cruzando la quebrada, queda la Jaime Roldós. La Jaime Roldós, en cambio, es uno de los barrios más populares de Quito, es uno de los barrios más pobres de Quito, ¿sí? Entonces se puede ver la diferencia entre estos dos puntos yuxtapuestos, ¿no? Ahora bien, en esta sociedad, quiero que me hables sobre las características de esta sociedad aquí en Lago Agrio y si existe esta diferencia de zonas ricas con zonas pobres, ¿sí? Y si hay coexistencia, o sea, los unos toleran a los otros o realmente no lo hacen. Y dame un ejemplo, así como yo te lo dije. Sí, podría decir que sí hay coexistencia o un ejemplo, que son los paros que hubo en el Ecuador. Ujú. Ese sería uno de esos ejemplos. Eh, que sucedió por- porque no estaban de acuerdo en a quién elegirían de presidente. Ya, yo te estoy Y, diciendo que me hables de aquí de La Guardia. de La Guardia. Sí, dame un ejemplo sobre zonas ricas, zonas pobres. ¿Hay diferencia, no hay diferencia? Ya háblame sobre las características de cada una y cómo se comporta la gente en estos lugares. Tomando en cuenta cómo se comportaba la gente en la película, ¿no? Ahí veíamos la burguesía, la aristocracia, que gente de corbata, gente que tenía un léxico bastante fluido, cortés. En cambio, los del edificio, ¿no? Que eran gente de vulgo, gente pobre, gente de pueblo, ¿no? Y obviamente ellos tenían una forma de hablar muy diferente. Entonces, incluso dentro de ellos había diferencias, ¿no? Entonces, yo quiero que me hables aquí, o sea, con respecto al Lago Agrio, o sea, trae esa idea que tú tienes de la película acá, Lago Agrio, y dime si es que hay o no hay ese tipo de personas. Sí, pues yo, de mi opinión, sería que sí, sí hay ese tipo de personas. Por- Parece que estás mal con el internet, mijo, no se te escucha nada y está entrecortado. ahí sí me escuchan. ¿Sí me escucha, dice?
No, siguiente cortado. Despuésito hablamos entonces, Alejandro, te dejo en visto hasta Ya. que puedas tener el internet mejor. ¿Sí? Vamos, Vinicio Cedeño. Vinicio, Dígame, ingeniero. a ver, mijo, la misma pregunta. Háblame sobre el lago Agrio. O sea, en términos de que la película nos habla de dos puntos contrapuestos, uno pobre y otro rico. Aquí hay esas zonas ricas y lujosas y las zonas pobres y semidespobladas. ¿Hay marcada diferencia o coexisten entre ellas? O sea, pueden estar mezclados, ¿no? Aquí el lago Agrio. Y dame un ejemplo, algún barrio o algo que tú veas que hay gente que tiene plata y otro barrio que no, si es que lo hubiese, ¿no? Y háblame sobre esas diferencias fundamentales, características fundamentales en la sociedad ecuatoriana. Aquí habla de la colombiana. Yo quiero que me hables de la sociedad ecuatoriana. Pues, a mi parecer, en la Agrio, sí se ve una convivencia entre ambas clases sociales, porque en sí no hay un solo barrio o un solo sector en el cual se encuentren las personas con dinero que tengan una gran cantidad de ingresos. Más bien, en casi todos los barrios existen personas con gran dinero o que tienen una gran fuente de ingresos conviviendo conjuntamente con las otras personas que tienen un bajo recurso económico. Ya, Entonces no se ve una gran diferencia de unos con los otros. ok. Ok, ahora les recuerdo que todo el curso puede opinar, pedir la palabra, levantar la mano y hablar. Cada vez que dan una respuesta tentativa o ayudan al compañero que está hablando, ¿sí? Se ganan puntos, ¿sí? Y así vamos subiendo, ¿sí? Ojo, verán. Así que, por favor, pónganse pilas. Listo, Vinicio. Y, Entonces, y, siga. ingeniero, yo puedo argumentar algo en ese aspecto de lo que viene haciendo lo que vendría siendo las clases sociales, al menos aquí en la UAGRE. A ver, dígame. Pues bueno, yo desde mi punto de vista tengo enclarecido y a mi parecer que al menos en esta ciudad no existe tanto, o sea, la ubicación o zonas privilegiadas. Siendo el caso, desde hasta donde yo tengo conocimiento, esta ciudad no se fundó precisamente de personas adineradas, sino por gente que emigró de otros lugares, o sea, con el fin de buscar una mejor, o sea, una mejor vida. Y, o sea, conforme la ciudad va creciendo, se ve claramente que, o sea, las personas aquí no convivimos, o sea, excluidas de las personas que tienen dinero con las que no, sino se crea una sociedad de que todos compartimos con todos. Bueno, siempre puede haber excepciones, pero al menos en esta ciudad no he visto, no he podido presenciar. Creo que eso era todo lo que tenía que argumentar. Listo, Joseph, muchas gracias. Entonces, Joseph dice que no hay. ¿Alguien dice que sí? ¿Alguien dice lo contrario? ¿Alguien cree que sí hay esa diferencia de clases sociales? Elvis. Yo, ingeniero, creo que sí. A ver, déjame hablar a Elvis y luego Kevin. A ver, Elvis. Inge, así como que de haber, no, pero se podría decir que hay un barrio que lo que viven, quien dice, los que tienen platas, serían los de acá arriba en el 6, los que solamente hay condominios. Ya. Ahí es, o ahí no, o sea, no digo que sí existe, pero más o menos como que sí, por ahí. Ok. Más o menos, dice. Vamos a ver qué dice Josué. Josué Córdoba. Ah, no, Kevin quería. Buenas noches. Espera un ratito, José. Vamos con Kevin. Buenas noches, ingeniero. Yo creo que sí, más o menos puede haber, como así decía el compañero. Bueno, yo no conozco muy bien la Agrio, pero en lo que he podido observar sí existe más o menos tipos
zonas sociales, como por ejemplo se sigue mirado como en la vía Quito o también con la vía Circunvalación. No es que digamos hayan barrios así que todo el barrio sea de casas lujosas y así, pero la mayor parte sí he mirado. Y un barrio pobre, o bueno, la mayoría de casas así que he mirado es por la parte del Aguarico, por donde esa parte, toda la orilla del río Aguarico, he tenido la oportunidad de pasar por ahí y la verdad es que las casas son demasiado deterioradas hasta la vía mismo. Entonces ahí se ve una gran diferencia entre la parte central y eso de ahí pertenece al Aguagrio y aún Ya, así he podido observar la diferencia. ya, perfecto. Ahora, ya, lo que me dice entonces Kevin es que sí, sí se puede visualizar, ¿no? Visualizar la diferencia, ¿no? O sea, vamos a ver. Josué, ¿qué tenías que decirnos? Buenas noches. Yo también creo que voy a argumentar algo más lo de Kevin, porque yo también creo que sí existe, sí se ve, porque, o sea, yo tampoco soy de aquí del lago, pero he visto que justo en el centro hay más cosas y mientras más te vas alejando del centro, sigue habiendo escasez. Ya, Y por ejemplo, en algunas fincas, o sea, sí, ya bien alejado, en algunas fincas algunas personas no tienen algún transporte y tienen que salir caminando para ir a comprar alimentos así necesarios, cotidianos. Algunos no tienen luz, etcétera. Y ya. Listo, Josué. Entonces, son las percepciones que tiene cada uno. Perfecto. Sigamos con nuestro estudio. Bien, hemos visto las características fundamentales de la sociedad colombiana, ¿no es cierto? Bien, vamos a ver ahora ciertos procedimientos. Dice, identificación de los valores morales y éticos en que se inspira el fin para construir dos grupos, modelos tan diferentes, el grupo de los vecinos del edificio y las autoridades y la burocracia colombiana. Entonces, quiero que por favor eh, Paul García me hable de este punto. ¿Sí? Identifícame cuáles son los valores morales y éticos tanto en un grupo como en otro. Paul. Valores morales. Sí, aquí dice, ¿no? Sí le puedes leer, ¿no es cierto? Valores morales y éticos. Le veo borroso. Aquí. En sí, no. Morales y éticos, no les sabría decir muy bien entre dos grupos. A ver, por ejemplo, en el grupo de los vecinos del edificio, un valor intrínseco es la unidad. Yo veo, es la unidad, porque se unieron toditos. Otro valor es la fe. ¿Cuándo empezaron ellos a hacer el trasteo y tomaron la decisión de trastearse? Cuando cuando la señora vio la imagen de la Virgen María, ¿no es cierto? Al punto que, ¿qué pasó con esa imagen? Dímelo tú, ¿qué pasó con esa imagen, Paul? Pues cuando la señora miró la imagen, primeramente estaba rezando, ¿no? Y había un Ya, cuadro. Y el cuadro se cayó y detrás del cuadro estaba la imagen de la Virgen. ya. Entonces ella pensó que era un milagro, fue a llamar a otros. Y cuando a todo ese pedazo de pared lo trasladaron a otro lugar. Ya. Entonces, si hay valores morales, valores éticos, por ejemplo, los valores éticos que pueden tener, en cambio, las personas que querían desalojar, ¿sí? Querían hacerlo por la ley, o sea, bajo la ley y no bajo la fuerza. Sin embargo, tuvieron que utilizar la fuerza, ¿verdad? Sí, utilizaron la fuerza porque ellos no querían salir, porque había señores que decían que vivían mucho tiempo ahí, que ellos no querían salir de ahí, que solo los sacaban muertos. Y quien empezó el problema en sí fueron los que vivían en la casa, porque ellos empezaron a disparar. Exacto, entonces ahí vemos que hay valores morales, hay otros valores que no son morales,
Hay valores éticos y otros valores que no son éticos. Entonces, es lo que te pido, que me identifiques cada uno de estos valores que pueden haber, tanto en un bando como en el otro. Pues en uno se iban por la ley, otro era la unión, pero en todo era como una invasión. Y todos se unieron y unieron una idea de la estrategia. ¿Por qué le llamaron la estrategia del caracol? ¿Cómo? ¿Por qué se llamaba la estrategia del caracol? Fue porque el señor Jacinto, creo que era, tuvo una idea y era una idea para trasladar, o sea, llevarse la casa a otro lugar, más que todo. Y fue algo que se hizo de manera lenta, por eso fue la estrategia del caracol. Ya. A ver, Denis. Bueno, yo en mi opinión, yo digo que le llamaron la estrategia del caracol porque tomaron como ejemplo al caracol. El caracol, adentro de su caparazón, se podría decir que lleva a su casa. Entonces, él se traslada a donde él sea y mantiene su casa, lleva su casa a donde él vaya. Entonces, asimismo, fueron... Vamos entonces con Jonathan Cabo. A ver, ¿qué puede decir Jonathan? ¿Cómo le va, Inge? Buenas noches. Inge, pues verá, yo creo, en mi punto de vista, ellos se vieron prácticamente ya acorralados y tomaron la decisión de Jacinto, que él argumentó esa estrategia. ¿Ya? Entonces, al estar ellos acorralados ya y no tener otra opción, cuando les cayó las autoridades a decirles que desalojen la casa, entonces ellos, o sea, no tuvieron prácticamente otra opción. Y por una parte, claro que eso fue hecho de buena, o sea, con una buena voluntad por la unión de los inquilinos, pero viéndolo bien, eso fue prácticamente como un acto de vandalismo, ya que al ellos llegar a un acuerdo con las autoridades, ellos acordaron en que les den más tiempo para ellos, supuestamente, que iban a dejar pintando las paredes, todo, pero el tiempo que ellos pidieron fue precisamente para desmontar todo, puertas, ventanas, incluso llegaron hasta las cerámicas. Claro. Y fue una frase cuando que ellos dejaron pintada en la pared, pues ahí está su casa. Entonces, y luego de eso, ellos procedieron a explotarla. Entonces, prácticamente eso es un acto vandálico y, o sea, en otra parte, con una buena prácticamente, con un buen fondo, con una buena, ¿cómo se podría decir? Con una buena intención, Ya. ya que no tenían dónde más irse y al lugar que ellos iban a mudarse, yo entendí que era también otra parte que ellos iban a, a invadir. Entonces iban a llegar prácticamente a lo mismo, porque igual con el tiempo iba a llegar el dueño y iba a pasar lo mismo, los iban a desalojar. Entonces, eso y Correcto, muchas gracias, que digo, Jonathan. Denis, ¿ya puedes conversar? ¿Te puedes hablar? Sí, ahorita sí. A ver. Bueno, pues era sobre por qué le llamaron la estrategia del caracol, ¿verdad? Ajá. Ya. Bueno, en mi opinión, digo yo que le llamaron la estrategia del caracol porque tomaron como ejemplo al caracol. El caracol tiene su caparazón que es como su casa y el caracol a donde él vaya lleva su caparazón, o sea, su casa va donde él va. Entonces así mismo fueron como con los vecinos. Correcto. Ellos, aunque solo tenían sus cosas, sus camas, todo eso, y aparte que la casa no era de ellos, pero se llevaron todo porque vivían mucho tiempo, entonces ellos, todo lo que era como su casa la llevaron a donde ellos iban a ir. Entonces yo creo que por ese motivo le pusieron la estrategia del caracol. Correcto. Muy bien, sí, así mismo es. Bien, bueno, continuemos. Ingeniero, A ver, yo quería hablar sobre eso de que decía de los valores, de la parte de los ambos bandos. O sea, ya. como Claro. yo, o sea, en la parte de los vecinos, pues del inquilinato, o sea, se aplicaron más los valores morales, porque, o sea, ellos, ah, o sea, la situación que estaban viviendo, o sea, ellos tuvieron que irlos adquiriendo en base a la experiencia que tenían.
como por ejemplo la paciencia, la unidad y todo eso, los valores, pero en cambio del otro bando de la burocracia, pues, o sea, no hubo tantos valores, pero el que sí actuó bien, o sea, y obró bien a pesar de lo que pasó fue el juez, porque él tuvo la paciencia, o sea, de forma ética tuvo la paciencia, el respeto, o sea, quiso de manera evitar la violencia y que nadie salga lastimado, o sea, respetando los derechos humanos. Ok, ok, perfecto. Muchas gracias, Joseph. Bien, sigamos. A ver, vamos con Jordan Aguayo. ¿Está por ahí Jordan Aguayo? Sí, ingeniero, aquí estoy. A ver, mijo, vamos a ver. Dice análisis de proceso de creación y realización de la estrategia del caracol por parte de los vecinos. ¿Sí? Y dice que es un objetivo imposible conseguido gracias a la unión y al trabajo conjunto de todos los protagonistas. Entonces, quiero que me hagas un análisis de cómo fue el proceso de creación de la estrategia, ¿sí? Y de realización de la estrategia, ¿sí? Acordémonos que tenemos nosotros, bueno, eso después, pero dame esa idea y si realmente es posible que esto se dé en la vida real. A ver, ¿cómo? ¿Me puedes repetir otra vez? Me hice bolas un poquito. Que me hagas el análisis del proceso de creación y realización de la estrategia del caracol por parte de los vecinos, ¿sí? Y si es posible, sería posible hacer algo así en la vida real. A ver, de ser posible sería, pero habría muchos inconvenientes, la verdad. Por ejemplo, vamos a retomar otra vez lo de la invasión acá atrás del Parque de la Juventud. ¿Ya? Yo también estuve ahí invadiendo y pues había un líder que nos guiaba y todo eso cada vez que venían los de la policía a sacarnos o a cualquier cosa. Él salía, daba la cara y hablaba. Estaba todo bien, como lo hacía el perro Romero. ¿Ya? Ya. Entonces, pero hubo un tiempo donde él solamente iba, pedía un poquito de dinero para los terrenos, la maquinaria y todo lo que se ocupaba en ese entonces. ¿Ya? Y pues la verdad, hubo una vez donde sí llegaron todos los de las Fuerzas Armadas a tirar gases y todo. Entonces nos sacaron a la fuerza y él salió corriendo. Entonces yo creo que no habría cómo hacer esa estrategia del caracol aquí, por lo que es muy difícil y muy complicado, ya que las leyes son un poquito más fuertes. Ya. Listo, gracias, Jordan, ¿no? Vamos con Lady González. Lady. Sí, aquí estoy. Ya. Lady, ¿tú crees que sí se puede realizar esa estrategia del caracol? O sea, ¿que es viable que se dé eso o solo es ficción como para una película? Pues en mi criterio no creo que sea tan viable eso realizarlo aquí, por lo que más basado en la película, como son edificios, bueno, eran edificios en el tiempo de antes donde la gente vivía en vecindarios, no se daban cuenta de lo que en verdad hacían. Envuelta aquí en la actualidad, son casas pequeñas y se ve hasta lo mínimo que uno construye. Y más las autoridades que andan pendientes, eso sería muy complicado de fabricar eso aquí. Ya. Ahora bien, ¿tú sabes cuáles son los cinco pasos de la administrativos? ¿Cómo digo? Los 5 pasos. Pasos administrativos. ¿Cuál es el proceso administrativo? O sea, ¿cómo comienza? Administración. Yo sé que no han estudiado administración, pero se da en el colegio, ¿no? La primera parte es la planificación, ¿no es cierto? Segundo, la organización. Tercero, la dirección. Y cuarto, el control. En este caso, 4 partes. Hay otras fuentes que dan 5 fases, ¿no? Que es la planificación y determinación, la organización de los recursos,
la implementación, la medición y control y la corrección y ajustes. ¿Sí? Yo quiero que de esas cinco fases me indiques cómo fueron haciéndose, cómo fueron dándose en la película. Por ejemplo, la primera, la planificación. ¿En qué momento ellos comienzan a planificar? Bueno, pues la planificación comienza desde el momento que sucede prácticamente lo que sucedió, esa tragedia con la muerte del niño. Ellos ya de ahí comenzaron a poner en pie a la planificación. Okay. Ya. La segunda fase, organización. Ya, la organización fue cuando recibieron la primera nota de aviso. Ya. ¿Por qué? Ya, porque digamos, ellos ya estaban un poco conscientes de que los iban a desalojar, pero no sabían cuándo. Y cuando llegó la nota, ya se preocuparon más y se decidieron a reunir y ahí fue donde organizaron todo. Ok. Ya está la organización, ¿no es cierto? Vamos con la tercera fase, que es la implementación. Ya, la implementación. Pues prácticamente casi fue en el segundo aviso casi. Ya. Por lo que ellos no estaban muy seguros de realizar eso, ya que era un poco, no era convincente. Ya, pues Ya. sí. Ya como vieron después el asunto más serio y no tenían otra opción, les tocó ya poner en práctica. Ya, correcto. La medición y el control. Ojo, quiero que aquí me digas cómo se hizo y quién hizo la medición y el control. Pues de eso se encargó el señor Jacinto y el señor Romero. Lo que Ya. es la medición, el señor Jacinto se encargó de planificar todo exactamente y el señor Romero lo ayudaba, lo que es acuerdo un poco a la ley, ya, y que no tengan muchos inconvenientes. Ya, muy bien. Y por último, ¿hicieron correcciones de ajustes? Pues en una sí. Lo que tenían organizado era, como que dice, para cada fecha, cada fecha. Y en Ya. una ya tuvieron que adelantar una parte, porque ya se acercaba el día de entregar todo lo que le había pedido que desalojen. Y les tocó adelantar un paso. Lo más pronto. Exacto. Esa es la corrección de ajustes. Muy bien. Listo, Lady. Muchas gracias. Sigamos. Veamos, señor Edwin García. ¿Está por ahí? Edwin. ¿No hay Edwin? Bueno. Vamos con Jonathan Cagua. Vamos con Jonathan. A ver. Jonathan. ¿Sí está por ahí, no? Sí, 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 estoy. Ya. Dice análisis de la estructura narrativa y temporal del film. Ahora vamos a ver sobre la narración. ¿Sí? ¿Quién y cuándo explica la historia? Pues eso explica, me parece que es a mediados del año 1983. Se realizó en Colombia. Se podría decir que el fin de esta película fue dar a conocer a nivel nacional, mundial, la situación en la que actualmente, bueno, anteriormente se vivían estos, cómo se gestionaban estos tipos de diligencias, o sea, prácticamente cómo actuaban las autoridades, así en parte de forma brutal. Y o sea, el fin de esta, o
sería prácticamente ese, mostrar cómo vivieron esa etapa. Ya. Bien, gracias, Jonathan. Realmente, ¿quién y cuándo explica la historia? Don Jacinto es el que habla, ¿no? Y que él indica, más que el año en donde se desenvuelve, ¿sí? Lo hace después, o sea, lo hace cuando ya están en el otro lado, ¿sí? Y él como que rememora todo lo que habían pasado, ¿no? Hasta cuando llegan allá ¿cómo es? Al nuevo terreno, ¿sí? Bien. Eh, Vamos a ver, Natalie de la Cruz, ¿está por ahí? Ok. Jason Rosero. Jason. Ahí. Bueno. John Chávez. Presente. A ver, John. Dice, atribución acá, perdón, acá. ¿Cuánto tiempo transcurre desde el principio hasta el fin de la historia? ¿Sí? ¿Y qué papel juegan los medios de comunicación en el desarrollo del conflicto? A ver, el papel que juegan los medios de comunicación fue, pues ellos trataron como de hacer saber que habían desalojado la propiedad que estaban invadiendo y, espérame. A ver, ya. A ver, en lo de los medios de comunicación, en la película existió un personaje que se llamaba José Antonio Samperpupo, sí. Era la persona encargada de dar a conocer, a conocer lo que estaba sucediendo en esa época y dar la información que se podía obtener para el desalojo, ¿no es cierto? Ajá. Ya, y en sí el tiempo que transcurrió no me di cuenta porque pasó muy rápido, pero yo creo que fueron unos 3 o 4 meses, algo así, entre la película y los días que el abogado Romero iba posponiendo según el desalojo que iban a hacer. Ya. ¿Qué puede decir el tiempo que pasó? Alguien que me diga, tanto tiempo pasó desde el principio hasta el final. Nadie. 6 años creo que eran. No sé, ustedes deben saber. Pasaron meses, años. ¿Cuánto será? Bueno, al final les digo. Bien, gracias. Tú eres John Chávez, ¿no? Bien, Natalie, ¿ya estás con micrófono? Natalie. Sí, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? Ya. A ver, Natalie. Dice, atribución de cada uno de los personajes de un valor simbólico dentro de la narración. ¿Hay un personaje protagonista? Dígame cuál es. ¿Y por qué cree usted que es protagonista? Bueno, yo creo que el personaje simbólico es el abogado porque... No simbólico, protagonista. Ah, ¿el protagonista? Sería don Jacinto el que creó la estrategia, por lo que, bueno, todo se basa en lo que el plan que él ideó para toda la comunidad. Ya.
Además es un personaje que se lleva muy bien con todos también. Correcto. ¿Qué personajes le rodeaban a don Jacinto? Bueno, según vi, él se rodeaba más con todos, pero más era con un ancianito y con el abogado y con los jóvenes. Ya, ¿qué representa cada personaje? A mí se me hace parecido que el abogado es como un personaje que da información de forma más clara de lo que pueden hacer o no. Y el otro, el de estratega, es un personaje que idea algunos planes, y en cambio la comunidad, la que sobresale también es la señora con su esposo así en coma, casi vegetal que estaba. Que era un personaje que la verdad a mí me cautivó, por lo que no creí que se iba a matar antes de irse. Y bueno, eso, y aparte otro personaje, la señora religiosa, que cautiva mucho, por lo que nadie se esperaba que una señora tuviera la palabra, ya que estuvo mucho tiempo ahí y nada más. Correcto. Bueno, mi opinión fue así. Ok, listo, muchas gracias, Natalie. Vamos con Nayeli Galeas. Buenas noches, Inge, dígame. Ya. ¿Qué tal te pareció la película a ti? Quiero que me expliques, que me des una crítica constructiva de la película. Ya, o sea, a mi parte la película me pareció al principio injusta, porque lo que hizo el señor Holguín de no avisarles con tiempo de que iba a desalojarles así de la nada, me pareció injusta de su parte. Y fue, o sea, me pareció muy interesante porque la unión que hubo entre todos ellos, ya que ahí se unieron entre niños y jóvenes, adultos, lo que sea, se reunieron ahí a ayudar para poder salir, o sea, para poder realizar la estrategia y poder salir sobre todo con su dignidad en alto, porque ese era el objetivo de don Jacinto, llevar su dignidad en alto. Entonces, para mí, yo creo que en mi crítica ellos hicieron bien, o sea, todo lo que hicieron, porque el señor Holguín se lo merecía, porque no fue justo de su parte lo que hizo. Entonces, lo que ellos hicieron fue llevar su honor en alto y empezar una nueva vida luchando de nuevo de cero, porque eso les tocaba hacer a ellos. Correcto, muy bien. Gracias, Nayeli. Vamos con Josué Córdoba. Sí, Inge, buenas noches. Buenas noches. A ver, Josué. Aquí dice, desarrolle una actitud crítica respecto a cualquier forma de violencia, intolerancia, discriminación y respeto a las diferencias sociales y de clase. ¿Ya? Coménteme sobre eso. Perdón, a ver, es la que está abajo del subrayado. Aquí está. Ah, perdón. ¿Qué formas de sí, violencia tuviste? ¿Qué formas de intolerancia, discriminación y también respeto, ¿sí?, a las diferencias sociales y de clase? sí, al inicio de la película también, cuando empezaron a disparar contra la casa que estaba al lado de la casa Uribe, Ajá. la casa vecina, y hubo violencia con armas de fuego entre la policía y también mataron al niño. Y de intolerancia, que el doctor Holguín quería que las personas de la casa Uribe que ya desalojaran rápidos para poder hacer cualquier cosa con su casa. Discriminación, lo que también hacía el doctor Holguín,
que decía a esas personas pobres. También, no me acuerdo, pero el que le ayudaba al doctor Holguín también hacía cualquier cosa para discriminar al perro Romero, diciéndole perro. Ah, sí. Correcto. Listo. Gracias, Josué. Vamos con Paul Arévalo. ¿Está por ahí Paul Arévalo? Ok. Joseph Rosales. Aquí estoy presente, presente. Ya. A ver, Joseph. Vamos a ver un poquito sobre el comprender el valor simbólico del grupo de vecinos, representación de la fuerza, de la unión y de la lucha pacífica e inteligente por el honor y la dignidad. ¿Sí? Quiero que me hables cómo se cohesionó el grupo de vecinos, ¿sí? Cómo hicieron fuerza y cómo lucharon para salirse con la suya. Rapidito. Dime yo, Joseph. Parece que está mal su... Bueno, vamos con Kevin Valle. Kevin, Sí, dígame, ingeniero. ya. Contéstame esa pregunta. Te la vuelvo a decir. Comprender el valor simbólico del grupo de vecinos, representación de la fuerza de la unión y de lucha pacífica e inteligente por el honor y la dignidad. Quiero que me hables sobre cómo el grupo de vecinos se cohesionó, o sea, se unió a tal punto de que hizo realidad un sueño de llevarse una casa, ¿no? Entonces, ¿quiénes fueron la representación de la fuerza? ¿Quiénes fueron la representación de la solidaridad y de la unión dentro de este grupo, ¿no? Y de la lucha, obviamente. Uno de los motivos de eso fue que una frase que dijo don Jacinto fue que si esa casa no era para ellos, no iba a ser para nadie más. Entonces eso también los llevó a que tuvieran esa idea de destruirla y causar ese demolimiento, ¿se llama? Pero bueno, la que lo destruyeron. Sí, eso. Entonces, gracias a eso, entonces, y por lo que ellos no querían quedarse como la casa, la pajarera, que ellos dejaron, y entonces al final salió ganando el doctor Holguín, que bueno, por la ley pues tenía todo el derecho, pero pues ellos se fueron al sentido moral y también por el orgullo que tenían, entonces eso hizo que se unieran más y tenga más fuerza la estrategia de don Jacinto. También por eso también lo llevó al logro. Ok, ok. Listo. Gracias. Kevin, ¿no? Sí, ingeniero. Ya. Vamos con Yuri Mora. Sí, licenciado. Ya. Yuri, vamos y hazme una proyección del trabajo. A ver, espera un ratito. Edwin García, ¿quién es Edwin García? ¿Ya está? Ya. Ya. Ya, Yuri, quiero que tú me hagas una retrospectiva, o sea, de toda la película. Dime qué es lo que más te llamó la atención y por qué. ¿Cómo podrías aplicar a tu vida la enseñanza de esta película? Bueno, la película en sí a mí me pareció muy interesante, ya que
o sea, se asemeja a la realidad, ¿no? Por lo que llegan personas, o sea, como les explico, extranjeros en busca de un refugio, y entonces se adueñan de viviendas que, o sea, no han sido, que durante años no han sido reclamadas por el dueño, entonces, pues, ¿cómo le explica? ¿Me escucha, Ya. Listen? Sí, sí, le estoy escuchando. Sí. Sí, lo que pasa es que el internet tampoco. Ya, digamos, yo podría, la enseñanza que me dice, porque ellos, o sea, ¿cómo les explico? Ellos buscan, o sea, en sí ellos no quieren quedarse con el terreno, ellos hacen esta estrategia solo para defender su dignidad y su honor, ya que ellos han vivido muchos años ahí, así no sea la vivienda de ellos tienen derecho, ya que ellos han vivido años ahí y recién el dueño, o sea, el propietario de esa vivienda, que era un doctor muy adinerado, que no le importaba, así déjenla a los demás, así sin vivienda. Ya. Ingeniero, ya volví, se me olvidó el internet. Ya, listo. Yuri, ¿sí puedes hablar? Creo que se le fue. Bueno, ni modo. A ver, ¿quién es que me dijo ahorita ya volví? Yo soy el que me había preguntado y justo se me fue el internet A en la ver, compu. vamos respondiendo. A ver, yo te. Dicen, disculpe, A ver, internet. ya, no se preocupe, Yuri, le entiendo. Siga. A ver, los valores, ¿qué digo los valores? O sea, a ver, la pregunta era en relación a la actitud y cómo se llevaban los vecinos durante el proceso que se desarrolló la película. Ajá. En un principio yo pude analizar y observar que cuando se empezó a desarrollar, la actitud era un poco esquiva, porque, o sea, se mostró un ámbito de pelea en cuanto a los vecinos, antes de que se suscitara el desalojamiento y después, cuando ya hicieron la sesión, o sea, como que dejaron las diferencias de lado y pusieron un plano de que, o sea, dejaban de lado todas como se dice, sus diferencias para, o sea, poner en desarrollo el plan porque a la cuenta les convenía a todos y, o sea, se pusieron de parte que, o sea, que su dignidad, o sea, no querían salvarse solo uno, sino si no se salvaban todos, no se salvaba nadie, o sea, y eso, o sea, inspiró a más de uno, de todos los vecinos, a que se fomente pues la solidaridad, la unión y la equidad, y al final pues como lo pusieron en práctica, todo les salió muy bien. Y al final pues ya no hubo conflicto, sino se vio pues que todos terminaron como amigos, o sea, en buena sociedad. Ok, gracias, Joseph. Vamos con, a ver, Yuri, ¿algo más que tengas que decir? No, bueno. Anita Barragán, ¿está por ahí? Ah, cierto, ingeniero, le iba a decir que él es Edwin García, sino que se le había puesto mal el nombre y dijo que el internet lo Ya. tenía mal. Listo. Edwin García, ¿estás por ahí? Edwin. Bueno, no hay nadie más entonces. A mí no sé si ya está bien en internet. Está bien en Siempre lo he internet. dicho. Pico. A ver, ¿quién? Preguntado hace rato. A ver, dame tu nombre. Alejandro Pico. Alejandro Pico. Déjame ver. Alejandro Pico. A ver, Alejandro, vamos de una preguntita por acá.
de las del deber que va a haber, ¿sí? Conocer, dice, la situación política, económica y geográfica de muchas grandes ciudades de América Latina y estudiar cómo está su situación y cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Yo quiero que tú me hables sobre la situación política del Ecuador, ¿sí? Por tu perspectiva. ¿Tú crees que antiguamente había más libertad para hacer este tipo de cosas, como rebelarse contra la autoridad y quedarse con los terrenos, ¿no es cierto? Y ahora, si es que, ¿por qué sí o por qué no se puede hacer lo mismo? A ver, antes sí había más derecho de libertad porque no... ¿Se me escucha? Sí, sí, claro, síganos. Ya. Que yo digo que antes sí había más derecho de libertad en poder hacer eso porque las leyes no nos influían mucho en eso. Ahora en la actualidad ya no se puede hacer eso como se hizo en la película, que es construir las dos torres, porque los encarcelarían para hacer eso, que no está permitido. Está un poquito entrecortado, no se te escucha bien. Pensé que ya se me había arreglado, pero... Bueno, no importa. A ver, entonces, ¿alguien más que me falte, aparte de Alejandro? ¿Nadie más? Bien. Sí, dígame. ¿Quién más? Yo diría que, o sea, como en la película muestra, que Ajá. la invasión allá en Colombia, pues antes era legal, pues, por lo que si invadían tenían que parar una casa o poner techo en un mínimo tiempo para que sea legal la invasión, si no, los mandaban votando. Correcto. Y también ahorita ya, por ejemplo, aquí en Ecuador no es legal invadir, esto ya es un delito. Correcto. Así es. Bien. Si es que alguien más faltó y no estuvo ahora, tiene 0. Por ejemplo, yo tengo aquí, Paula Arevalo no me contestó. Tengo Jason Rosero, no me contestó. Edwin García tampoco me contestó. ¿Sí? ¿Quién más? De ahí los demás sí ya tienen nota. ¿Qué le iba a decir? Y Alejandro Pico, que no le entiendo muy bien lo que me dice, a él le vamos a tomar en cuenta el deber para poderle calificar. Porque ya tenemos que retirarnos. Lo que pasa es que yo tengo examen más tardecito. ¿Sí? Listo, Paul. Paul también dice que tiene problemas en la conexión. Ya. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Tenemos propuestas de actividades, ¿sí? Para las siguientes semanas. Dice conocer la situación política, económica y geográfica de muchas grandes ciudades de América Latina y estudiar cómo esta situación ha evolucionado hasta nuestros días. Tienen que hacer investigación, ¿sí? Investigación sobre la situación política de algunos países y unas ciudades de Latinoamérica, ¿sí? Y estudiar cómo esta situación ha evolucionado. Por ejemplo, hablemos de Venezuela. Venezuela, la condición política, económica y geográfica en la que se encuentra, más que todo política y económica, ¿no? Y cómo era antes y cómo es ahora, ¿no? Por ejemplo, ¿qué otros países? Argentina también, Bolivia, Chile. Chile está pasando por un problema muy complicado políticamente. ¿Sí? Y está entrando a un socialismo que los está matando, los está destruyendo. Correcto. Vamos a continuar rápidamente. 8:30 yo tengo que estar dando clases, así que vamos a, perdón, no estoy tomando un examen. Entonces nos vamos a quedar solo hasta un ratito antes. Bien, entonces
la propuesta de las actividades que ustedes van a hacer, ¿no? La primera ya habíamos dicho, conocer la situación política, económica y geográfica de muchas grandes ciudades de América Latina y estudiar cómo esta situación ha evolucionado hasta nuestros días. Voy a tomar en cuenta el espíritu crítico, ¿no? Segundo, estudiar la importancia de la inmigración, que la inmigración ha tenido en el desarrollo de las ciudades, con barrios ricos y pobres, zonas industriales y de gran poder económico y zonas subdesarrolladas. Comparar y analizar los resultados obtenidos en el caso concreto de la ciudad de Barcelona. O sea, Ecuador, con respecto a la ciudad de Barcelona, hay que buscar cuál ha sido el desarrollo de la ciudad de Barcelona, España, ¿no? Comentar y analizar los conceptos y valores que expone la película: dignidad, honor, lucha pacífica, solidaridad, derecho a unas condiciones de vida digna, etcétera. Usted ya lo hizo aquí, a un compañero o compañera, usted tiene que irlo a plasmar en su trabajo. Elaborar una lista con los personajes principales de la película en función de su actitud, sus ideas y evolución a lo largo de la historia, destacando sus convicciones o su falta de escrúpulos, sus motivaciones y sus miedos en relación con el desarrollo de la acción, ¿sí? Luego van a hacer, aquí se conocer la situación actual de las zonas residenciales ricas y zonas suburbiales y subdesarrolladas en una misma ciudad. ¿Sí? Hablemos de Lago Agrio, ¿no? Del Lago Agrio. Y vamos a hacer también estas preguntas que están aquí. Estas son más de fichas de trabajo, o sea, son más de análisis, ¿sí? Dice, la estrategia del Caracol reivindica la solidaridad y la capacidad individual para enfrentarse al poder. ¿Crees que hoy en día la gente se enfrenta a los problemas tal como se refleja en el film? ¿Consideras que es importante reivindicar los valores que defiende la película? Busca y comenta hechos y noticias de la actualidad diaria que destaquen por su actitud solidaria. ¿Crees que la insolidaridad es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo? ¿Por qué? ¿Sí? Eso es facilita de contestar, ¿sí? Sí, la insolidaridad es uno de los problemas más graves de nuestro tiempo, porque ahora la gente se dedica más a grabar videos para subir a las redes sociales que a ayudar a la misma gente, ¿no? Entonces, por ahí hay una respuesta, ¿no? Segundo punto, dice, uno de los principales elementos de interés de la película son las diferencias que se establecen entre las zonas residenciales más caras y los suburbios o zonas subdesarrolladas dentro de una misma ciudad. ¿Crees que este hecho se sigue dando en la actualidad? Sí, no, ¿y por qué? ¿Conoces alguna ciudad en la que coexistan zonas residenciales ricas y pobres? O sea, en donde esté, tanto las zonas ricas y las zonas pobres. Como yo les decía, ¿no? El condado dividido por una quebrada, por el un lado está el condado, que es una zona netamente residencial, y por el otro lado está la Jaime Roldós, ¿no? Que es uno de los barrios más pobres de Quito, ¿sí? Valora el papel de la inmigración en relación con este fenómeno, teniendo en cuenta su evolución hasta nuestros días. Inmigración, o sea, viene del campo a la ciudad, ¿sí? Entonces ahí tiene mucho que ver eso. La estrategia del Caracol destaca también por su crítica a la violencia y por la defensa de comportamientos y actitudes pacifistas. ¿Crees que esta estrategia adoptada por los vecinos del edificio es la más adecuada en la situación en la que se encuentran? Piensa y comenta otra estrategia pacífica y solidaria que podría haber seguido los protagonistas de la historia para luchar contra el derribo. Entonces, se da cuenta, estas preguntas son más análisis, ¿sí? Son analíticas, ojo. Pese a sus diferencias sociales e ideológicas, todos los vecinos del edificio amenazado se unen con el mismo objetivo. Valora la actitud de los protagonistas a lo largo del desarrollo de la historia, teniendo en cuenta su evolución y su diferente visión del conflicto. O sea, cada uno va viendo el conflicto de diferente forma, ¿sí? ¿Cómo va evolucionando esto, no? La estrategia ideada por don Jacinto resulta imposible de llevar a la práctica en la realidad y el fin apunta claramente a su ineficacia. ¿Qué sentido tiene la historia si no sirve como modelo práctico y eficaz de actuación? ¿Qué aspectos a la vida diaria podrían solucionarse si se adoptara una postura o una actitud similar, una actuación similar? Entonces, miren, aquí ya nos dice que realmente hacer la estrategia del Caracol, o sea, llevar toda una casa con muros, ventanas y todo a otro lugar, es imposible, ¿sí? Y peor con un andamiaje y con todos ese cúmulo de poleas
que se hicieron para trasladar todas las cosas en una noche, o sea, imposible, imposible, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Aquí nos pregunta la historia, la pregunta nos dice, ¿por qué, qué sentido tiene esta historia si no nos sirve como modelo práctico de eficaz de actuación? O sea, no nos sirve para nosotros actuar de la misma forma, entonces, ¿para qué nos sirve? Ahí está Y ya le respondimos, ojo, ¿sí? Las 5 estrategias administrativas, ¿no? 5 pasos administrativos. Esa fue una parte de la solución. Haciendo un balance de lo que pasa en la película de principio a fin, llegas a una conclusión. ¿Ha cambiado algo? ¿Qué crees que nos quiere explicar Sergio Cabrera con esta historia? ¿Crees que al final de la historia es optimista? ¿Por qué? Entonces yo pienso que no es optimista porque la vida va a seguir igual para ellos, no han mejorado nada, no han tenido un mejor estatus social. Otros van a decir, no, sí, es muy optimista porque ahora ya tienen su propio terreno, su propia casa y nadie los va a sacar de ahí, ¿no? Entonces todo depende de cada uno de ustedes, ¿no? Y listo, esto es todo el deber que ustedes tienen que hacer para el próximo lunes, ¿sí? Propuestas de actividades y ficha de trabajo. Esas dos cosas me van a entregar para el día lunes. A las 8:40, que se acaba la hora, bueno, 8:25 debería acabar, ¿no? 8:40 acaba la hora, se va a activar directamente en su Classroom ya la asignación para que ustedes puedan hacer el trabajo el día lunes puedan presentar, ¿no? Listo, chicos, entonces, con esto y un bizcocho nos vemos el día de mañana para seguir trabajando. Eso sí es que déjenme ver. Cuarto B, 18 horas. No, mañana no vamos a tener clase porque tengo examen a las 6. Como ustedes tengo clase a las 6:35. Y el examen que yo voy a tomar va a ser oral. Entonces no vamos a tener clases mañana. ¿Sí? Entonces también queda como trabajo síncrono ¿no? En mis horas se ponen a hacer esto. Tienen más tiempo incluso. Perfecto, chicos. Eso sería todo. La lista le tomo de aquí, de la hojita que tengo yo. ¿Sí? La tomo de aquí. Caterine Vélez, tampoco te vi. ¿Qué pasó, Caterine? Ingeniero, una pregunta. Dígame. ¿Todo lo que nos mostró ahí tenemos que hacer a mano o lo podemos hacer a computadora? Por lo que está extenso. Como usted crea conveniente. ¿Sí? Si que quiere hacerlo a mano y sacarse el aire a mano, hágalo. Si que no, hágalo a computadora. No hay ningún problema. No me enojo. Ok, ingeniero, gracias. Pregunta. Dígame. ¿Basado generalmente al país o solo al lugar donde uno habita? Al país, sí, al país. Estamos hablando de Ecuador, vivimos en Lago Agrio, nos enfocamos en Lago Agrio. ¿Sí? Yo no vivo en el lago. Bueno, en Chuchupindi, donde usted viva. No hay problema. ¿Estamos? Bien, cuando le pide ejemplos, por ejemplo, ejemplos de ciudades en donde haya pobreza, riqueza, ahí sí puede hablar de otras ciudades, ¿no? Obviamente. Entonces, chicos, ya a las 8:40 ya se les sube la asignación. Mañana tiene trabajo asíncrono con este tipo de deber, ¿sí? Y el lunes me lo entregan, ¿no? ¿Qué más? Bueno, yo creo que con eso terminamos y nos vemos de aquí al próximo lunes. Y mañana tengo examen. ¿Vamos? Ok. Listo, chicos. Entonces, muchas gracias y cuídense, pasen bien. Hasta luego. Igualmente.